Hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas. Bueno, vamos a iniciar. Hoy es jueves 18 de mayo. Son las 5 de la tarde, 4 de la tarde en Chile. Digo el horario de Chile porque voy a entrevistar a un chileno que justamente se conectó. Vamos a invitarlo a Cristian Larraín. Ahí te mando la invitación. Está en Santiago. Ahí mandé tienes que poner OK. Cuando pongas OK vas a aparecer, pero tenés que girar la cámara, va con el Sí, botoncito al revés, de... vamos segundo. Ahí va. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, ¿cómo anda por allá? Todo bien, perfecto. ¿Estás en Qué Santiago bueno. o en Pues, otra parte de...? en Santiago, en este minuto en Santiago, sí. Muy bien. He entrevistado a muchísimos Larraín. ¿Son todos primos o nada que ver? No, hay una, hay una línea de los 800 en la raíz, pero hay distintas líneas, sí, sí. No, no, hay millones de la raíz, entonces no ¿O sos es. Bonta? Hay varios que son conocidos, sí, pero hay una, dentro de los Larraínes más conocidos, está Sergio Larraín, arquitecto, que es el arquitecto más conocido dentro de la línea Bien. de la Sí, después hay arquitectura chilena, artistas, hay directores de cine, hay de todo hay Larraín. de todo, sí. Fueron muy fructíferos en Chile, los Larraínes. Hay ¿Qué tal Santiago? hay harto. ¿Qué tal hoy, Santiago? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Está bien, hay un día soleado, rico. Ahora hay un poco más de nubes, pero estamos en pleno otoño, un clima agradable. Santiago en realidad tiene un clima muy agradable, tiene cuatro estaciones muy marcadas, entonces la verdad es que es envidiable. Pocos días de lluvia, bastante sol. Bien. No, es una ciudad que dentro de la lógica del clima es muy rica, es muy rica. Y por allá, ¿qué tal? Y ¿Cómo anda la cosa? hace mucho ¿Sí? calor para el tiempo, para mayo. Ya. Eso hay que admitirlo. Yo siempre suelo decir que mayo, junio son los meses más fríos de Buenos Aires. Mm, Y hoy están 25, 24 grados, es un delirio. ya, una locura. Sí, y allá también, ¿no? Está como más Sí, alta la temperatura que lo se de... extendió el verano fuerte. De hecho, oiga, no sé cuántos grados hubieron, pero la percepción de calor también debe haber sido 25, 26 grados, fácil, fácil. Sí, yo sé, mayo es un mes muy frío en Buenos Aires y para mí es como Sí, el mes más frío. Pero bueno, no sé qué pasó. Estoy en ah, remera, sí, corta. mira, Así ideal, que, ideal. bueno, ¿cómo te definirías como arquitecto? Eh, ¿Sos como contemporáneo? ¿Sos moderno primero? ¿Cómo te sí, a ves? ver, moderno, más que contemporáneo. Bien. Me ¿Hay una gusta mucho diferencia la. para vos? A mi juicio es el tema de las líneas puras versus la innovación en formas diversas en el fondo. Está Siempre he bueno mirado yo eso. la arquitectura más miesiana, más del case study houses, más una línea, más en esa mirada, que cuando uno hace una curva o una Ahí línea, está. claro, ahí en el fondo líneas más puras, objetos más puros en realidad. Tratar de Bien. trabajar con pocos elementos. Esa es un poco la forma en que hemos ido ordenando un poco la línea en que estamos trabajando. En el fondo. ¿Mm? Bien. Primero, antes que todo, de empezar, ¿por qué esto? Igual me gusta, ¿no? ¿Por qué el círculo con la figura en el medio y después ingresar a ver las fotos? ¿Por qué le dijiste este sistema de, ¿cómo se llama? De Bueno, publicación. publicación C, porque encontré que Instagram tiene un formato muy rígido en general ¿Sí? y una forma interesante de poder romper un poco esa rigidez era a partir del círculo, ¿no? Ok. Por otro lado, no muestra la imagen completa, entonces de alguna forma sugiere o te invita a empezar a investigar lo que hay detrás, ¿no? Eh, Bien. Creo que nace un Y, y, poco por y- ahí el diseño del Instagram, pero fue un poco esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué Instagram siempre es tan rígido
y de hecho lo Bien. conversamos también con un escultor, con Vicente Gajardo, con el que trabajo también. ¿Qué es este? El señor Sí, de este. el que con el que hicimos ese proyecto, claro, sí, que sería súper bonito si lo entrevistas un día porque es fascinante el Muy personaje, bien, fascinante. dale. Eh, Bueno, ¿y por qué primero la imagen en blanco y negro? Porque es como una imagen, es un dibujo, ¿no? Salvo sí, esta, parece sí, es una foto real. Pero bueno, claro, primero hay un dibujo. ¿Por qué el blanco y negro y como esta especie de dibujo de fantasía, ¿no? Y sí. después ingresar a la obra. Porque de alguna forma no te... la imagen cuando es en blanco y negro es muy neutra. Eh, Bien, y entonces uno entra con una mirada muy pasiva y después cuando se mete ya en el proyecto, ya empieza a ver texturas, colores, empieza a entender la forma, bien, ¿cierto? Y ahí ya uno entra como a investigar el proyecto al final. ¿Sí? Al final, esa es un poco bien. la idea, ¿no? Acá también trabajas en Piedras del Encuentro, también trabajas con Vicente. Sí, ¿Por qué tenemos el varios interés? proyectos. ¿Por qué el interés Dime, de trabajar con un escultor primero? sí. A ver, el interés de trabajar con el cultor porque el trabajo y en particular con Vicente Gajardo, es porque tiene un trabajo en granito y que trabaja el lleno y el vacío, que es uno de los temas que a mí siempre me ha interesado Bien, abordar, ¿no? listo. Por un lado. Y por otro lado me había abierto una serie de líneas de investigación que la arquitectura a veces no te las da, que tiene que ver con cómo transformar la escultura en espacio público. ¿Ya? Y eso ha sido una de las cosas que hemos hecho en conjunto, o sea, muy interesante porque de alguna forma la escultura siempre se ha visto como un objeto visual, ¿no? Y dentro de las conversaciones que hemos tenido con Vicente hemos abierto ciertos puntos de convergencia entre la arquitectura y el espacio público y la escultura, y se han abierto muchas posibilidades de hacer diseños interesantes respecto a, a estas piezas, ¿no? Por ejemplo, esa Bien. pieza que tú estás mostrando ahí, que es una roca gigantesca que está de granito, que está en el taller de Vicente, y nos encargaron hacer este proyecto que era una escultura en realidad. Este es el original. Esa es la original, una pieza de 12 metros de largo. Bien, Y le pidieron hacer una escultura en uno de un edificio Gonzalo Mardones, en el acceso, y en vez de en principio él quería hacer un menhir, ¿cierto? Y trabajar como con la vertical. Y finalmente, dentro de las conversaciones que tuvimos, dijimos, ¿por qué? ¿Cuál es la vocación de ese lugar? Que era una municipalidad, era el lugar de encuentro de la gente. Entonces, invertimos la lógica y trabajamos con esta horizontal y él despiezó la roca, ¿no? Y ajustó ciertas medidas a escala humana bien. y, y creó este vacío y empezamos a crear estas tensiones, ¿no? Y con eso se generó un espacio que es escultura, pero que además es un lugar para sentarse, para conversar, para leer. Bien, Entonces la escultura ya empieza como a intervenir en el espacio público, ya no empieza a ser bien, como un objeto visual, sino más bien empieza a ser interactuar. De eso es el bien. interés, a propósito de la pregunta por el cual trabajo con Vicente, aparte que él un escultor, no solamente que su escultura es interesante, sino su forma de pensar, su forma de entender Sí. la arquitectura y el arte, en el fondo, es fascinante todo lo que él genera dentro del Acá arte, estamos. realmente. Acá está acá está en el lugar. Y en los Es- dibujos en los dibujos hay como mucha gente, ¿no? Paseando, ¿no? Esta sí, situación. sí. En la realidad sucede o la gente, por ser una especie de piedra, una escultura, dice, me tengo que sentar acá? ¿Cómo viste la relación con el público? ¿Lo toma como un mobiliario o lo toma Sí, como un objeto de arte que no se debe tocar, se mira y no se toca? no, lo toma como un mobiliario, Ok, lo incorporan, incluso es bien interesante porque no solamente se sientan en los cortes de los asientos, sino más bien se apoyan, es como cuando uno va a la playa y se apoya en las rocas, ¿cierto? La roca se bien, transforma en un asiento, ¿no? Y sí, se utiliza bastante, es bien interesante
cómo se ha ido adaptando la gente a esta lógica de una escultura que finalmente es más habitable, ¿no? Y, Em, y este es un puente, es un concurso, Sí, sacaste ese es el un segundo lugar. concurso, sí. Ese es un concurso que hicimos en Juan Soldado, más en el norte de La Serena, y había que hacer una escultura en un lugar que era una parada en la carretera. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar con tres elementos, el muro, la banca la canal, esta que es como la escultura en sí, ¿no? Bien. Y construimos un espacio de descanso, un contemplario le llamamos, ¿no? Es decir, tú vas Ah, ok. recorriendo, no sé, 300 kilómetros hacia el norte y paras acá y te metes dentro de este espacio de silencio, en el fondo, ¿no? Y ese fue un poco Un observatorio es- sería, como un observatorio del exactamente, exacto. paisaje, Eso, exacto, claro. ¿Mm? mirador. Y ahí, claro, trabajamos con elementos de espacio público y la escultura finalmente también adopta un rol de espacio público, ¿no? Bien. Y en estos casos son de espacio público. ¿Alguna vez han hecho algo juntos para como vivienda, como que sea una escultura vivienda, o todavía no han llegado a eso? Más que hacer algo juntos, nos hemos retroalimentado mucho. De hecho, las últimas viviendas que estamos haciendo, tuvimos muchas conversaciones con Vicente y hemos trabajado con esta idea del vacío, el lleno y el Bien. vacío. Y aparece de hecho, incluso las maquetas las hicimos con esculturas, con la misma arcilla que él trabaja, ¿no? Ok. Eh, y ahí sí hay un vínculo fuerte en ese sentido, ¿no? Esta también, ese fue un concurso que hicimos en Pargua, en el sur, en la entrada a Chiloé, y que era Bien. Al sur. exacto, sí, entrando a Chiloé, antes de cruzar a la isla, está este elemento que era un hito en el paisaje. ¿M? Bien. Eh, y de nuevo aparece esta idea de que la escultura, en este caso, tiene que ver más con el territorio que con otra cosa. ¿M? Bien. Ahí está. Sí, no, Ahora, si no los conoces no importa, pero yo siempre estoy como muy interesado en esta arquitectura contemporánea nueva, ¿no? De piedra, ¿no? sí, Sé que hay mucha arquitectura de piedra, ¿no? Como puede ser Ensamble Studio o Ann Holtrop, no sé si los conoces a todos sí, estos. sí. ¿Hay algo de eso en ellos? ¿Cómo ves la obra de ellos? Tanto que usan la piedra como un elemento Sí. de arquitectónico. ¿Te ves en esa posibilidad? Mm, yo personalmente no. Creo Ok, que, sí, creo que lo que nosotros hacemos es entender un poco, más que la piedra en sí, es como el trabajo del lleno y el vacío en la piedra. ok. Eh, Te diría que un ejemplo bueno de eso sería las termas de Valls de Peter Zumthor, por ejemplo. Sí, Esa sería una forma de entender el lleno y el vacío desde la pieza como una roca en el fondo, ¿eh? Más que usar la piedra como material, es usar el como lleno y el elemento. vacío como tema en el fondo. ¿Eh? Yo creo que por ahí va un poco nuestra investigación y alguna de las cosas que conversamos también con Vicente, respecto al silencio, en la arquitectura, respecto al lleno y los vacíos, respecto a estas relaciones que se producen, ¿no? A las escalas, porque es curioso que la escultura tiene una escala muy distinta a la arquitectura, Bien. y puede jugar con muchas más cosas, ¿no? En este aspecto, Esto no es ¿no? una, esto no es una obra tuya, ¿no? No. No, esa es una Pero, fotografía, sí, sí. pero Es una bueno, maravilla eso. lo acabo de relacionar con lo que vas a decir, Eh, ¿no? Llenos y vacíos. Tal cual. Eh, Sí. Interesante, pero ¿Por qué no lo había esto? visto, ¿ah? No lo había visto desde esa mirada. ¿Por qué te interesó la ciudad abierta de Ritoque? Porque la ciudad de Tarretoque, a ver, nosotros hicimos un seminario de investigación cuando estábamos en la Qué universidad, bueno. súper interesante, con la Andrea Ortega, sobre Le Corbusier, la plástica en la arquitectura, y caso de estudio fue Ritoque. Bien. Eh, y Ritoque tiene algo muy interesante porque se generan obras en el lugar, ¿no? Eh, y son obras que son muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, esta obra no tiene nombre, pero nosotros le llamamos cenotafio, que es un recorrido horizontal, eh, Bajo que tierra. bajo tierra, pero es horizontal. Entonces lo interesante es que es la tierra, es la pendiente del cerro la que te va metiendo dentro de la obra. Ok. Tú siempre recorres horizontal, en el fondo. ¿M?
¿Y qué, Y claro, tiene un significado? ¿Era algo? ¿Qué es? no, era un espacio de encuentro Ah, nomás, pero, ok, pero estaba relacionado al cementerio. Y era un espacio de contemplación, un espacio de reflexión. Yo en ese minuto le llamé cenotafio, que era en el fondo un espacio que te trae la presencia de la ausencia de alguien, en el fondo, ¿no? bien. A través del Y vacío. esto es en el mismo lugar, ¿no? Es en el mismo lugar, es una obra que se llama La Torre de los Vientos, que lamentablemente ya se destruyó con el tiempo, que era una especie de mirador, ¿no? En la mitad del mar, ¿no? Y ellos lo iban trabajando con piezas prefabricadas. Voy a investigar. ¿Y La ciudad, dónde es esto? La ciudad esto abierta es, de Rito. esto es cerca de Valparaíso, al norte de Ok, Valparaíso, en Ritoque, la ciudad de Ritoque, en el borde de Ritoque, y ahí está la ciudad abierta. Y la ciudad abierta es una, un lugar donde está la Universidad de Católica de Valparaíso, ¿no? bien. Que fundó Alberto Cruz y Godofredo Yomi. Entonces ellos han trabajado con el tema de la poesía, de la arquitectura y trabajan con estas obras que incluso las hacen los alumnos. Esas obras las van trabajando Es los alumnos bueno. como proyectos de arquitectura. Sí, es muy interesante. Es de las cosas más bonitas que tiene en la arquitectura chilena. Bien, lo voy a investigar ahora. Sí, Y ahora vamos por esto y ya empezamos con las preguntas. ¿Qué sí. es esto? Este señor acá fumando pipa. ¿Qué está mirando? Ese es Monsieur Hulot, Monsieur Hulot de una de las películas ya se me fue el nombre ya. Pero ese era un concurso que hicimos una vez con Álvaro Herrera, que fue un Sí. alumno mío y después trabajó conmigo, uno de los buenos alumnos, y gran arquitecto hoy. Y estábamos trabajando con la idea, había que hacer un pabellón, y trabajamos con la idea de este como periscopio, ¿no? Como el Bien. periscopio de alguna forma te lleva de un lado a otro sin tener que pasar visualmente o sea, espacialmente por el espacio, ¿no? Y transformamos este espacio, que había que transformar un espacio, en una máquina de poder de Perdón. fondo mirar una exposición, no a través de la vista directa, sino a través de un velo que era este periscopio, ¿no? Eh, fue más que nada un trabajo que hicimos de investigación para un concurso y seguramente Una va a aparecer especie en de, algún de proyecto, ¿no? voyerismo, ¿no? Como de Pippin Tom. Sí, 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 sí. Un poco claro, evoca un poco también a las tuberías antiguas. Hay un proyecto el otro día que vi en Buenos Aires, no sé si lo conoces tú, que eran no sé si era el correo antiguo de Buenos Puede ser. Aires, que tiene unos tubos, ¿cierto? Que iban mandando los correos por los tubos y uno Ah, veía sí, la el correo imagen, central. ese, ¿m? Claro. Tenía algo de eso, tenía algo de eso. Después cuando vi la imagen dije, ah, mira, tenía algo de esto, una arquitectura que nace a partir de temas que no tienen que ver con arquitectura, ¿no? Que bien bonito esa... Claro, que ponían el sobre con el papel y lo chupaban, ¡pum! Y salía con Exacto, sí, sí, claro, ¿eh? Exactamente. Llevo a un médico, a un médico, una clínica, un médico que ¿Eh? mandaba los análisis ¿viste? De sangre y cosas así por ahí. Entonces vos estabas en la recepción y veías cómo Llegada a realidad. pasaba el tubito, las cosas que te Claro, mandaban, los papeles claro, y eso. claro. Bueno, otras Eh, caras sería como el Pompidou tiene un poco eso, ¿no? En la sí, fachada. ¿Ah? Trabaja con esta expresión del tubo o sea, el tubo en su máxima expresión, ¿no? bien. Y Ah. ahora, ¿esto es tuyo también? Sí, ese es un proyecto que hicimos con unos amigos, con Ignacio Sañartu, con José Di Bien. Girolamo y con Pablo López, los cuatro arquitectos, y nos encargaron hacer un edificio de 52 departamentos. eh, y lo Acá interesante que... ¿Y cómo te manejaste con el espacio contemplativo y todo lo que fuimos haciendo, viendo? En, ¿Cómo, en el perdón? momento de... ¿Cómo hiciste con todo esto, estos trabajos tuyos, ¿no? Que estuvimos conversando hasta recién, Ujú. para terminar vendiendo un departamento? ¿Cómo te llevaste con ese cambio? Sí, mira, lo abordamos con la misma lógica. De hecho, lo interesante que tiene este edificio es que ¿Sí?
habían dos calles que no estaban conectadas entre sí y nosotros las conectamos entre sí. Entonces Bien. le regalamos esa conexión que ves ahí. ¿Qué es Eh, esto? claro, en el fondo nosotros, en vez de hacer el típico espacio cerrado con piscina y quincho de todos los edificios, lo que hicimos fue regalarle espacio público a la ciudad, que fue Qué todo un bueno. tema de discusión con el área comercial, porque ellos querían, por supuesto, hacer algo mucho más convencional. Y les dijimos que, mira, que esperaran, que viéramos si funcionaba, eh, y si funcionaba, muy bien. Eh, y el paisajismo lo hizo Tomás Folch con Sofía Hermanet, que también eran arquitectos, compañeros nuestros de la universidad, y armando un Bien. conjunto todo un paseo, y resulta que increíblemente se ganó un premio de espacio público. ¿Ah? Qué bueno. Entonces, claro, ahí el área comercial dijo, bueno, valió la pena hacer esta intervención, ¿no? Y ahí, claro, el tema que siempre estamos conversando, el vacío, ¿no? Aparece el vacío ya aparece en el espacio público, en esa transición entre hall de acceso a los departamentos. Bueno, Entonces, acá también los hay algo, departamentos, ¿no? sí, exactamente, o sea, esos son los departamentos Hay, de arriba. Intentamos trabajar con distintas tipologías eh, para que los departamentos tuvieran cierto interés y no fueran departamentos tan convencionales, ¿no? bien. Y nada, ha sido un bonito proyecto. Como te digo, ese espacio público funciona hoy en día maravilloso. Y nada, pues al final son esas las cosas que te dejan un poco contento. Decir, oye, mira, un privado está haciendo un edificio y resulta que transforma, eh, se transforma en un espacio público, ¿no? Y el trabajo en equipo ahí también, o sea, con Ignacio, con José, con Pablo, con la Sofía y con Bien. Tomás, ¿Cómo estamos se llama el todos abocados edificio? a eso. Ah, perdón. ¿Cómo se llama el edificio? Hamlet. A ver si Hamlet. hay más, Sí, más fotos. sí, ¿Y está en seguramente es más pollo. y está en Santiago? Está en Santiago, está en la escuela militar, Bien, en el metro escuela militar. acá está. Ah, lo escribí mal. Le puse una B larga que no va. Acá está. Comunidad. Ahí lo tenemos. Ese mismo, sí. Acá está. Eso queda algo Ahí más está, así. claro. Ahí está. Ahí está más claro. Fue lo que decís Sí. que generaste estos dos pasos de ahí. Claro, abrimos todo ese paso entre una de las dos, entre la Gioconda y Hamlet, en el fondo. ¿Mm? Y construimos espacio Bien. público. Y Y el la gente diseño del lo país, tomó a la perfección. claro, ahí está, sí. Y el diseño del paisajismo también de Sofía con Tomás, también fascinante. Ahí Es muy está lo que bonito el diseño. decís. Claro. Ujú. Bien. Exactamente, ahí está. Ahí está más claro. ¿Y los departamentos? ¿Cómo lo fuiste resolviendo? Mira, en un principio dijimos cómo construimos hacia el oriente, hacia el sol oriente de la mañana, toda la barra de, de dormitorios. Está acá. eh, exacto, entonces una barra muy contundente de dormitorio y después si te fijas hay un corte en las esquinas donde aparece el espacio público, por así decirlo, del edificio o del departamento, que sería los living, los comedores, las cocinas integradas, en el fondo, ¿m? Sí. Y las terrazas. Entonces hay Estas, ¿no? Las terrazas. Exacto, Estas, claro, digo. exacto. Y ahí el baño de visita, que está al medio de los departamentos, era Sí. como el punto de organización finalmente de estos espacios, que tú podías recorrer por detrás, por delante y funcionaba bastante bien. Quedaron muy bonitos esos departamentos. Bien. Bueno, Mm, vamos a pasar a las preguntas que has elegido. Te envié 100, tenés que elegir 10. dale. Así que, ¿cuál es la primera que has elegido? Estaba viendo la del cine, eh, que la encontraba Dice, interesante. El cine antiguo y cine relacionado con arquitectura, porque hay cosas que de repente, no sé, los arquitectos están siempre enfocados en los proyectos, pero el cine es una fuente muy fuerte de imagen, de proyección de obra, ¿cierto? Y que muestra también mucho la sociedad, la realidad, el pasado, el futuro.
los problemas que tienen las ciudades, los problemas que tiene la misma arquitectura, ¿no? ¿Mm? No sé, por ejemplo, películas como Playtime, de Jacques Tati, ¿no? Que se ríe un poco de esta relación entre lo moderno, en el fondo, como o de lo nuevo y lo antiguo, y cómo finalmente lo nuevo termina siendo una estructura súper funcional, llena de ruidos, llena de complicaciones, ¿no? Por hacer la vida más fácil termina siendo mucho más compleja. Y creo que ahí, claro, los arquitectos nos hemos complejizado en ese sentido. Por eso te decía yo que siempre tratamos de mirar nosotros a mí, a William Sumter, Ahí está. a eso, ¿te fijas? Bueno, esa imagen es muy potente, en el fondo, decir, oye, mira, ¿qué pasa las oficinas? Hemos partimos con oficinas, ¿cierto? Como si fuesen una especie de ratoneras, ¿no? En que las interacciones son prácticamente cero, y ya en los años 60 ya lo estaban cuestionando, ¿no? Hoy en día las oficinas son prácticamente plantas libres, e incluso ni siquiera son cowork, que uno va, se enchufa, es totalmente, y en ese sentido, súper visionario para la época, ¿no? De entender Sí. esa problemática, ¿no? Pero No sé si tú has visto estas películas, pero son geniales. no, esta no la vi. Es Jean-Luc Godard, sí. Pero igual no tengo la sensación que tal vez hoy sea la planta libre, todo, no cada uno va en el horario en el que va, pero en el fondo estamos así, cada uno conectados a su auricular, a su notebook y no registramos absolutamente nada de lo que sucede al lado. ¿No estamos así también? Yo no sé si tanto, yo creo que claro, hay algo de eso, hay algo de eso. Eh, Pero igual la gente está mucho más, interactúa mucho más, Pues, en general. O sea, uno va a estos cowork y efectivamente ahí la gente se toma un café, conversa, después por supuesto ya se enchufa y hace sus reuniones. su Pero, encierro. por ejemplo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Si bien es virtual, es una conexión muy interesante de poder abrir ciertas preguntas, Mm, de entender en qué están ustedes también por allá, que antes no estaba, antes no pasaba, no, ¿no? Y es una forma de es como una especie de espacio público virtual, ¿no? De sí. interacción. Es bien curioso, pero es bien contradictorio, pero es así. Qué buena imagen esta, ¿no? Sí, Justo, ¿no? no, El señor estas como... películas son espectaculares desde el punto de vista de las imágenes, la potencia que tiene, como que se ríen un poco de los arquitectos, ¿no? De este movimiento moderno, del vidrio, de los materiales fríos, ¿no? En este caso eran bastante alusivos a la arquitectura de Está. Mies, ¿no? Claro. Mira qué Eh, bueno. Porque en realidad sí. él tiene, una de sus primeras películas es la del tío, ¿no? La del Mononcles, tío... sí. La del tío, y esa es clave porque esa muestra muy, muy bien esta relación entre el tío que vive en la ciudad, ¿cierto? Normal, convencional, en el que están las toallas colgadas, ¿no? En el que se cruzan las gallinas, la vida, la vida real, en el fondo, ¿no? Igual la Y casa de los sobrinos, que es todo lo contrario, es una casa súper moderna, ¿no? Y todo funciona exacto, mal. claramente, claro, claro. ¿Ah? Y pasa un poco ahí, y de repente los arquitectos intentamos hacer una arquitectura muy, muy, muy pura, muy simple, pero la realidad finalmente es el que la habita, ¿no? Mm. Uno de los ejemplos interesantes de ese tema es, por ejemplo, las cápsulas de Nagasin en Japón, que las demolieron ahora, y que son unas Ah, cápsulas que sí. parecían, ¿cierto? Que parecían estas como naves espaciales de Odisea 2001, pero resulta que la realidad es totalmente opuesta. O sea, uno ve cómo habitan esas cápsulas y al final están llenos de libros, llenos de ropa, de café encima, de comida, etcétera. Y ahí hay como Estas, también ¿no? esas mismas, claro, exacto. ¿Mm? Si uno ve los interiores, Qué bueno, lástima, ¿no? Que la hayan tirado abajo. es una pena, sí, ¿no? Una lástima, sí. Y ahí también hay un tema con respecto a la discusión del patrimonio, ¿no? Lo que tú decías recién, si es más moderno, más contemporáneo, realmente el patrimonio de arquitectura es o moderno o contemporáneo de igual, o sea, debiera Sí, mantenerse siempre eh, en pie. ¿Mm? pero yo creo que también
en el momento en que esto se construyó, cómo se construyó, no, yo creo que hoy el patrimonio de lo que existe hoy no se puede ser entendido como igual que el romano, porque el romano sí construía para toda la vida, ¿no? Sí, Hoy no se construye con esa mentalidad y creo que las cápsulas estas tampoco fueron construidas para la eternidad, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, hay algo que el patrimonio tiene que empezar a entender, ¿no? Que está construido para siempre y que no. claro, claro. Pero también también tiene que ver con, a ver, la arquitectura antigua es una arquitectura como de peso, ¿cierto? Que es difícil de llegar y demoler, por así decirlo, ¿no? Y esto Sí, quizás es más fácil, pero mi visión es más que nada es entender que el patrimonio tiene que ver con la trascendencia de la obra, en el fondo, ¿m? también, Independiente sí, de claro. que pueda ser algo muy liviano o muy inestable, eh, pero termina siendo una experiencia muy potente como arquitectura, ¿cierto? Es como los pabellones al final, ¿eh? Sí. Siempre está la discusión de estas grandes exposiciones que finalmente terminan vacías, ¿cierto? Eh, Entonces, esto es el proceso del metabolismo, se llamaba esto, Metabolismo ¿no? japonés, sí, sí, sí. Pero habla de eso que decías tú, de, decir, de la relación que hay entre, o de la analogía que hay con la película de Jacques Tati, ¿cierto? Que es, oye, los arquitectos diseñan no pensando mucho a veces en el día a día de la realidad, que uno lo vive en su Mm. casa también, ¿cierto? Uno desordena, ordena, hay cosas que no tienen que ver con eso. ¿M? Porque en realidad esto también está, no sé si alguna vez funcionó, ¿no? Pero el metabolismo tenía esta idea, esta fantasía de que la cápsula vos la podías sacar, poner, agregar, Claro, subir, sí, bajar, ¿no? No sé sí. si alguna vez eso sucedió, si esto si podías sacar No, una y no sé si, no creo, ¿no? no, Pero no, yo ta- creo que no, no. Sí, como también, los proyectos de Archigram que movían las cosas claro, y todo. Entonces, sí, también estaba eso, ¿no? Como ese concepto que a veces esos conceptos son como muy arbitrarios, ¿no? Como que no se dejan sí, amoldar. claro. Bueno, por eso están categorizados como utopías, finalmente. Claro. Todos Entonces, estos si esto movimientos, ¿no? si lo querías transformar en algo actual, capaz que No, no no podía. podías. Exacto, claro, claro. Sí, exactamente, sí. No es como el No, Pompidou, que de golpe lo pueden cambiar 45 maneras adentro y sigue exacto, funcionando de maravilla. claro, 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 claro. Eh, Porque también hay que pensar que los japoneses no son muy de demoler y olvidarse, ¿viste? Que son como bastante. Sí, son Si, rigurosos, si, sí, si tienen que demoler es porque realmente no había otra opción. claro. No van a desperdiciar un metro centímetro de dinero ni por nada. No, pues cierto. No son americanos como nosotros. No, El estadounidense te demuele por demoler, no le importa nada. claro, 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 claro. Porque no le gusta demoler en Estados Unidos. Claro, Vamos a la siguiente pregunta. sí. Música me gusta a mí, me encanta la A ver, música. Sí. Eh, ¿quién? la música, yo creo que la música tiene mucho que ver con la arquitectura y tiene mucho que ver con la forma en que uno proyecta, realmente. ¿Mm? Me acuerdo que alguna vez leí algún libro que Corbusier decía, mira, da lo mismo que escuches cualquier cosa, lo importante es que te inspire, al final. Porque siempre dicen, no, que los arquitectos tienen que escuchar a Bach y tienen que escuchar, y yo dice, no, o sea, yo me gusta el rock y me inspira el rock y finalmente eso abre una serie de posibilidades de proyectos, ¿no? Bien. Eh, y nada, pues, como que finalmente yo lo veo en los alumnos, como algunos proyectan con reggaetón y otros proyectan con Pink Floyd. Entonces uno pensaría, mira, Pink Floyd claramente te va a generar inconscientemente una arquitectura mucho más profunda, al menos desde mi visión, ¿no? Pero quizás no, porque quizás esa relación de la música le llega tan fuerte que el proyecto aparece como O la algo profundidad la tiene distinto. uno, ¿no? Y no la música que está escuchando. Exactamente, exactamente, sí, va por ahí un poco. ¿Eh? No sé, como tal, el tango argentino, que finalmente es como una obra de arte, ¿no? Los movimientos, los ocho movimientos, cómo se mueven, cómo se baila, quién lleva, quién no. Tiene algo ahí de espacial, ¿cierto? Algo de
de Tiene movimiento. movimiento, tiene espacio, tiene una serie de cosas que se pueden transcribir después a la arquitectura, ¿cierto? Y por otro lado está toda esta línea del- de la música incorporada a la armonía de las fachadas, ¿cierto? Hay una serie de cosas Bien. interesantes que la música aporta. Una de las cosas bonitas que hablábamos el otro día con Vicente era el tema de la relación que hay con el silencio y el vacío y el silencio, en el fondo, y cómo la música no funciona sin silencio. No. Eh, ¿Es cierto? Y la arquitectura, a mi juicio, debiese tener siempre ese silencio, en el fondo. Si no, No, pregúntenlo, bueno, ya no le podemos preguntar porque está muerto, ¿no? Pero si no, miremos la obra de John Cage, ¿no? Que se volvió loco con el silencio, bueno, ¿no? sí, por las 4:33. La Cuatro máquina, minutos. ¿no? Sí, Había hecho la máquina de silencio esa, ¿no? Y exacto, sí. No, y se paró él con un piano, 4 minutos 33 segundos después. Dijo, bueno, esto es el. Bueno, y también, por ejemplo, si uno lo lleva también al arte, el blanco sobre blanco de Malevich también. Tiene algo mm, de ese cuestionamiento de, oye, mira, hay cosas que hay que preguntárselas, ¿no? el suprematismo, El suprematismo, claro, sí. el concepto al máximo, ¿no? Como que no, Claro, a la en el fondo que. máxima, al mínimo absoluto, de no Exacto, hacer nada. exacto. El mismo absoluto. Pero es interesante porque hay veces ese mínimo absoluto es el máximo de impacto, en el fondo, ¿cierto? Mm, No sé, es como cuando uno entra al pabellón de Barcelona. Uno dice, mira, el pabellón de Barcelona que no tiene prácticamente ni programa, en el fondo. Y bien, entra y uno podría estar, no sé, 4 días dando vueltas bien, eh, por un proyecto que son dos muros y una cubierta. Entonces tiene esa potencia, ¿no? El mismo Suntory, en las termas de Vals, por ejemplo, yo tuve la suerte de estar allá. Y oye, la potencia que tiene el vacío, que es muy, muy clara, es impresionante, te genera realmente unos cambios de estado súper fuertes, muy fuertes. bien. Eh, y a partir de ese silencio. ¿Mm? Hablaste de tango, no sé por qué hablaste de tango, pero bueno, estoy Sí, en yo Buenos tampoco. Aires, y no puedo no preguntarte por tango. Claro, Igual yo no escucho tango, claro, pero bueno, por ser porteño es como que lo tengo adquirido de un modo, claro, claro. por contaminación. Y si vos conocés Buenos Aires, Sí, sí, ¿conocés el barrio de La Boca o San sí, Telmo? de hecho soy de Boca. Ok. Fui a ver a una Ahora a Boca con Talleres a la Bombonera, me metí en la 12 y bien, desde ahí que hincha. entonces vas a saber más o menos. Porque vos, si vas bueno, porque el tango tiene dos opciones, ¿no? El tango argentino. Pues está el tango francés ¿cómo se llama? De Piazzolla, pero que es como otra cosa, Ya, ¿no? Es ya, como un tango sinfónico. claro, Pero el tango argentino o es el porteño o es melancólico, ¿no? Es el vaso de whisky y claro. tratándote El sufrimiento. el sufrimiento del whisky, qué sé yo. O todo lo contrario, no son las putas, el sexo, cagarte de Claro, claro. risa, salir con tus amigos. Pasa que después escuchas, después eso te lleva al whisky Sí, y a la cama, ¿no? Entonces es como, finalmente. Todo no, llega al weekend. pero viste que el tango tiene esas dos, tiene como, es bipolar ahí, ¿no? Este tango de la noche, ¿no? De jugar a las cartas y salir de puteríos, Claro. o la melancolía de quedarte en tu casa porque tenés un peso. Y si caminas por San Telmo o por La Boca, o por, no sé, por Once, sentís esa música, como en la arquitectura del siglo Sí, XIX, la totalmente. sentís aunque hoy estés escuchando reggaetón. Totalmente. ¿No? Totalmente. Si hay una expresión también de época que se plasman en las fachadas, en los patios. Los patios, Pero eso que lo sentís, aunque estés sí, escuchando reggaetón, ahora, porque claro, nadie escucha tango, no, claro, eh, si tenés como el coso de volver, tipo Gardel en el cerebro, lo escuchás igual. claro. Sí, no sé, Es es cierto, muy sí. raro. Eh, Por esto que decís del vacío, ¿no? O cómo la arquitectura y la música puede estar impregnada, ¿no? Por lo menos acá en claro, Buenos Aires, en esos barrios, como que te llega de algún modo. claro, claro, sí. Oye,
Y el olor Buenos Aires del de la, riachuelo también, ¿no? claro, hay una obra muy linda que siempre me gustó de Buenos Aires, que es el Museo de Jules Solar, Sí. ¿Por qué? que es una obra pequeñita que está ahí escondida. eh, no, me acuerdo hasta la calle, creo que se llamaba como la Prida 1212. Sí, sí, la Eh, Prida es. no sé, En siempre Palermo. se me quedó como pegado, porque lo encontré, de hecho, el arquitecto creo que era Baitía, Sí, nos Pablo mostró Vitía. alguna vez el proyecto y, y no, lo encontré fascinante, que es como una joyita dentro Este. ese, sí, que tiene Bueno, Sur Solar una- también tiene mucho de tango, ¿no? Bueno, es la época también, sí, ¿no? por cierto, sí, sí. No, Hay una una. obra muy, muy, muy bonita, si es que alguien va a Buenos Aires, también es una joyita a mi juicio para ir a visitar, que no es muy conocida tampoco. No, no, sí, mira que sí, mira que me la contestan muchísimo, sobre todo Ah, qué extranjeros que bueno, vienen ya, acá, sí, me la contestan muchísimo. ya. Yo Esa ahora imagen que es ya preciosa, no estoy más sorprendido, pero como respuesta es muy conocida. bien, Ahí está. bonita, ¿no? Es preciosa, sí. Y afuera es una casa de patio, ¿no? Una casa Claro, claro. tradicional No, 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 esta. no, Que exacto, conoce, sí. esto es Palermo, ¿no? Pero puede ser cualquier barrio de Buenos Aires Exacto. o del país también, Sí, ¿no? Puede ser Córdoba, sí, Misiones, claro, puede ser sí, cualquier parte de Argentina. sí. ¿En Y Santiago se encuentra con esta arquitectura? ¿Existe sí, te iba a decir eso. esta tipología? Sí, es una tipología como neoclásica que viene de los años de los franceses, ¿cierto? Cuando en 1810 Bien, aparecen todas estas grandes bibliotecas, la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, etcétera, y traen a los arquitectos franceses a hermosear un poco la ciudad, bien, para el centenario en el fondo. Y ahí aparece una serie de proyectos con este lenguaje, que es bien claro. característico europeo. Bueno, a mí siempre Buenos Aires, que me encuentro una ciudad fascinante, siempre lo encontré muy, muy, muy similar a lo que pasa en Madrid, más que Bien, en la Europa francesa. Eh, sí. A tiene, ver, sí. tiene un poco más ese aire, y que también puede ser por la vida que hay en los espacios públicos. Y somos más simpáticos Sí, nosotros, como los sí, madrileños. claramente. Y campeones del mundo, así que ya no se les puede decir Claro, nada. no. Eh, Eh, a ver, el otro día estuve, a ver si hay unas casas también de Pablo Beitía que son muy buenas. sí, Sí, el otro día vi una, a ver si tengo acá la foto. Porque tuvo ahora, ahora creo que no está más, va, o no sé qué hace ahora. Ah, no lo voy a encontrar. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. puta, ya no tengo el listado acá. Dame un segundo. Esta es. Mirá lo que es esta casa. Esta es de A ver. Pablo. Ah, Está qué hecha, bonito. está bastante no tiene estos grafitos, ¿no? No, precioso. Sí, Claro, súper. esta. Es que eso es lo que te digo yo, que en el fondo una arquitectura que es totalmente atemporal. Lo que hablábamos recién. Atemporal y si uno ve eso, ¿cierto? Perfectamente puede entenderse como patrimonio bueno, Sí, esto es de ¿no? los 80, ¿eh? Claro, claro, claro. Eso, esto es una defecio, ¿no? Pero Sí, sí, de acuerdo. mirá qué feo que es. Oye, Rodrigo. Pensá que esto está a 2 cuadras de esto. Claro, ¿no? Bueno, esas son las contradicciones que tiene la ciudad. Sí. Y, y, Mirá qué lindo y eso. sí, mira, qué precioso eso. Parece Sí, muy lindo. un cuadro. Parece un All of Blues, ¿no? Sí, eso, exactamente, dame algo, exactamente en eso. Es un cuadro de luz en pleno Viena. Sí, Eh, sí. Eh, a ver si no tengo más. Ah, a ver si sabes de quién es. ¿De quién te imaginas que es esto? uf, eh, de, Está de muerta José- ahora. Y es pero mujer. Argentina,
No, iraní. El iraní, de la Saja. Sí, Sí, mira, qué curioso. ¿Y eso tenemos dónde está vamos a hecho? bueno, acá está en el frente del En hipódromo. Puerto Madero, ¿no? No, no, en el hipódromo, en Ah, Palermo. no lo conocía ese proyecto, pero eso no, pero como que no tiene mucho que ver con lo que hace la Saja, ¿no? No, no tiene Bueno, nada que sí, ver. algo. No, Ah, sí. aparte esto es todo mentira, porque esto es como un... ¿Ves que ves que ahí está la losa normal y le ponen Claro, este este chaperío ahí revestimiento. adelante? Bueno, unos cuestionamientos que le hacían mucho a ella, que en el fondo eh, Yo me imaginaba que así, no, es un es un edificio de edificio losa normal con un revestimiento claro, alocado. local, claro, claro. Porque tampoco las carpinterías o las ventanas son así, ¿eh? Mm. Eso está por detrás. Ya. Eh, ¿Por qué te gusta Buenos Aires? Que me gusta Buenos Aires, Sí, ¿por qué te gusta? la gente, la caminar por las calles, eh, la gente vive mucho la ciudad, eso es lo que me encanta de Bien. Buenos Aires. Y uno se mete, se toma un café, conversa con el mozo, conversa con la Esto es gente. tango, ¿ves? Acá escuchas tango. Claro, esos tangos, sí, pues sí, sí, eso, y se refleja en la nostalgia, ¿no? Sí. Es el Claro, mercado claro. del progreso, no sé si en No, no fui Caballito. para allá. No, no. Ahí Pero está. a mí El- me el- gusta mucho eso, entrar a los restaurantes, que la gente es súper activa, las ferias también, hay mucho movimiento, son bien apasionados también, en todo sentido, Mirá qué linda y por eso me gusta esquina. mucho, bueno, no, preciosa, es como Art Deco, también es Sí, Art Deco. cierto, muy parecido a lo que estábamos conversando recién, es como un viaje Sí, a... al Acá en Chile tiempo. hay un arquitecto que se llama Kulczewski, que Sí, trajo una arquitectura bastante ecléctica, digamos, y bien. trabajó mucho con arquitectura un poco neoclásica y Art Deco, y fue mezclando, y es muy parecido a lo que mostraste. Aparecen dentro del centro de Santiago estas fachadas con este lenguaje, ¿no? Bien. Y también te da esa Y este es el nostalgia. interior, este es el mismo interior, ¿eh? Ah, mira, ah, El interior, ahí está el y es mercado, sí, y es industrial, ¿ves? Tecnología industrial. arquitectura Bueno, ahí industrial. está. Claro. Ujú. Sí. Sí. Pasamos a otra pregunta. Eh, de arquitectos, pero no está, bueno, es que tú tenías algunos arquitectos ahí, tenéis varios arquitectos, pero yo te quería proponer otro, no sé, Vale. el Rafa Iglesias, no sé si conocía a Rafa Iglesias, Sí, ¿sí? Rosarino. Sí, Rosarino. Bueno, Rafa Sí, Iglesias nos hizo clase a nosotros en el Magíster en la Católica, tuvimos suerte de tenerlo a él. bien. Bueno, estaba Alejandro Lavena, estaba Solano Benítez, vino, también que es fascinante. Y creo que entre Solano Benítez y Rafa Iglesias, creo que ellos tienen una forma de entender la arquitectura. Ahí Ahí está está el él Rafa, y acá ahí está está en sus últimos momentos, claro. Ujú. sí, y ahí están sus obras. Claro, claro. Y lo interesante que el Rafa decía siempre es que eh, era, era cómo enfrentar un proyecto no desde un objeto, sino desde una cosa, él llamaba, ¿no? El objeto, y él ponía Bien. el ejemplo, o sea, por ejemplo, una silla, si uno, cuando es distinto proyectar una silla que proyectar algo para sentarse, ¿no? Hay una Bien. diferencia abismal. Entonces, cuando, cuando tú proyectas algo para sentarte, te Acá abre tenemos uno. te abre el proyecto, exacto, te abre el proyecto en el fondo, abre una cantidad de posibilidades, ¿no? Y él hablaba mucho de cómo los arquitectos finalmente, en vez de reflexionar sobre el lugar para sentarse, reflexionaban sobre la silla. Y eso Mm, cerraba, de alguna forma, el proyecto, ¿no? Y por otro lado, él hablaba mucho de los pesos y de la arquitectura en su equilibrio, ¿no? Citaba bien. mucho a Gilles Deleuze, que también me fascina como filósofo, eh, y, claro, ese es uno de los ejemplos muy bonitos, que en el fondo este mesón de quebracho está soportado por unas maderas, ¿cierto? Prácticamente sin clavos. Entonces, es el mismo peso de la madera el que hace que la estructura funcione, ¿no? Sin Mm, tener que estar haciendo grandes alardes
arquitectónicos, ¿no? Y son troncos auténticos, ¿no? No es que son Auténticos, claro. falsos. Es Sí, el tronco verdadero, ¿no? exacto, sí, exacto, Con su forma verdadera, todo, ¿no? claro. No, dentro de los arquitectos que yo encuentro fascinantes de argentinos, que quizás pero, Rafa Iglesias, que tiene obras muy puntuales, pero son muy reflexivas y te abren muchas posibilidades después cuando uno empieza a proyectar, de hacerse preguntas en el fondo. ¿Mm? En cambio hay otras arquitecturas que sí, pueden ser muy bonitas, muy interesantes, pero como que no te abren preguntas, ¿no? Bien. ¿Y qué Es preguntas claro. te genera? Por ejemplo, el tema del equilibrio, ¿no? De cómo Bien. proyectar con el equilibrio del peso, por ejemplo. ¿Mm? Este, O cómo... eh, el Altamira, ¿no? Sí, el Este Altamira. de la Altamira es precioso ese edificio, sí, sí. ¿Lo Después, por ejemplo, conocés ahí mira la llegada al suelo. personalmente? ¿Ah? ¿Lo conocés personalmente? No, este no. Pero he sabido que no fue un edificio que trascendió tanto desde el punto de vista sí, como del concepto, pero no desde el punto de vista del uso, ¿no? Eh, Mm. Me contaban que este era un proyecto que no había agarrado mucho vuelo en su uso. ¿Mm? Sí, porque tiene como situaciones medias complicadas con los medios desniveles, el Sí, baño. sí, no es un Eh, edificio fácil en ese sentido, ¿no? no, Pero está. tiene eso que decía, oye, mira la llegada de las vigas, ¿no? Y el vacío que genera hacia la calle. Eh, y eso finalmente termina siendo un desafío interesante, ¿no? De cómo construir fachadas y cómo construir estos espacios a partir de esta superposición de vigas, ¿no? Mm. Que es muy bonito, ¿no? Y el otro arquitecto que te digo yo, Solano Benítez, también. Solano, que es una persona lo más sencilla que hay como persona, pero es un genio de arquitectura. ¿No? Y trabaja con el ladrillo y como te decía yo, de lo mínimo lo lleva a la máxima expresión, ¿no? Y hace Sí, viga, y hace arco, no, es una arquitectura fascinante, fascinante, fascinante. Le saca la textura, los colores, eh, las luces, las formas, ¿cierto? Mira esa estructura, ¿no? Y con un ladrillo en el fondo, que es algo tan simple, ¿no? bien. ¿Creen que ustedes, los chilenos, si le sacamos los temblores, eh, cambia radicalmente la arquitectura chilena? No sé, yo creo que no, ¿ah? Yo creo que hay como un prejuicio o una explicación a veces de los proyectos a partir de la lógica sísmica, pero Sí. te diría que los proyectos, al menos de los que yo he trabajado, no trabajan desde la lógica sísmica, ¿no? El sismo es como parte del desarrollo del proyecto. El proyecto tiene que tener siempre una condición de asismicidad, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, nosotros, mira, puedo poner un ejemplo bien bonito. Yo trabajé 5 años de Cristiano Undurraga, y me tocó hacer una capilla, nos ganamos un concurso, se llama la Capilla del Retiro, Habla. en Nauco, Capilla de Retiro. sí, en los Andes, en Nauco. Es como una especie de gato de hormigón posado en un vacío. Sí. Acá está. Mm. Eh, esta. Esa misma, exacto. Entonces, Bonita. es preciosa, es para mí una de las obras más bonitas que ha hecho Cristiano Undurraga. Y me tocó participar en Está ella. media abovedada ahí, ¿no? Sí. Es la cubierta, la hicimos abovedada porque la dienta fachada la hicimos suave para que no quedara como una media agua en el fondo. ¿Mm? Qué linda Sí, es esa lignita preciosa, ahí, sí. es muy bonita, sí. Y lo interesante que tiene es eso, en el fondo, decir cómo, bueno, de hecho ahí, mira, ahí estoy yo sentado en mi, ¿Es de esos en mi dos? época de juventud, en mi época de juventud. ¿De qué año es esto? Del 2000, creo que 2008, 2009, Bien. sí, o 2010, Bueno, quizás. tampoco hace tanto. No,
no sé, pero... Y lo bonito que tenía el proyecto es que se levantaba una estructura de hormigón, ¿cierto? Se aposaba arriba y uno entraba por abajo y, Mirá, y lo interesante es que no tenía pilares, por así decirlo, abajo. Entonces, uno entraba a un espacio totalmente abierto y de adentro colgaba un cubo de durmiente, de madera, ¿no? Con ese bien. peso que tienen los durmientes, ¿no? Pero si tú ves, esa arquitectura es totalmente, no está pensada desde lo sísmico, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría hacer un proyecto sin pilares, por así decirlo, menos en un lugar sísmico. Claro, pasa que está todo sostenido por el terreno. Pasa que vos después bajás, ingresás Claro, para abajo. claro. Pero estructuralmente está solucionado para el sismo, pero desde la arquitectura no está pensado desde el sismo, ¿te fijas? Bien. Y sí hay arquitecturas bien interesantes que están pensadas también desde el sismo y con el tema de las diagonales. Hay algunos proyectos de Lucho Izquierdo que muestran la estructura en el fondo. Que sí, están súper vinculados al sismo. Pero yo, respondiendo a tu pregunta, no siento que el arquitecto chileno eh, parta proyectando con la lógica del sismo. Al revés, te diría que uno proyecta y el sismo es parte de una variable más que hay que Claro, resolver. acá decís que no hay ningún sostén Exactamente, en el lugar interiormente, de credo, en el lugar exacto, sí. Entonces sacro. tú entras en el lugar sacro y entras y tienes toda esta apertura visual, ¿no? Y con esta caja, ¿cierto? Y bueno, y el terremoto del 2010 se quebró un vidrio, ¿no? De esta capilla. Entonces, ahí te das cuenta que finalmente sí, funciona sísmicamente, pero desde la lógica de proyecto ¿Esta es la es planta? esa es la planta, sí. Claro, claro, este es como fue El en la vacío, en el fondo, excavación, el de la vacío. excavación, exacto, sí. La Y idea vos ingresás era poder, por acá. claro, entras por una rampa que va bajando y te metes a este espacio sacro, que en el fondo la idea era poder construir esa intimidad, en el fondo. ¿Mm? Bien. Y las líneas estas y estas que son. No, esas eran unas conexiones hacia el monasterio. Hay Bien. un monasterio de las Carmelitas, entonces hicimos unas pasadas por abajo y unas escaleras pequeñitas que salían para poder conectar Y con... están. sí, sí, sí. No, para mí es Claro, uno acá de los está proyectos más bonitos que acá, me ha tocado participar. claro, acá hicieron el estado del vacío que hablábamos al principio. Claro, y la estructura pasa son estas líneas punteadas. Claro, claro, exacto. Bien. ¿Y qué tal es ingresar ahí? Bajar e ingresar. ¿Cómo haces? Porque La casi siempre lo que sensación. dicen, sí, Sí, no, es muy bonito porque es una especie de procesión al final. Porque tú ¿te acuerdas lo que veíamos de ese proyecto de retoque? Tiene un poco sí. Sí, ese por aire, eso. que uno se va metiendo, ¿cierto? Va saliendo como del exterior y llega a un interior súper íntimo, ¿no? Y te Ah, cambia entre el hormigón de afuera, que es muy fuerte, adentro es madera. Y es una madera que nosotros buscamos en el sur, que era una madera de, de un puente. O sea, se desarmó un puente y además que tiene la textura antigua, te da un peso muy fuerte, ¿no? Eso lo hablábamos mucho con Cristian, Undurraca. porque Y acá nada, está, ¿no? El hecho exacto. de porque en realidad ahí sí te metes bajo la. Claro, Porque si esta, eso si es, pasas por abajo, es como un umbral de paso. Mm. porque si este pasto no hubiese existido acá sería otra cosa totalmente diferente, ¿no? La Exacto. sensación de ingreso. Sí, claro, porque tú entras, mira, yo siempre hablo mucho, y una de las cosas que estoy trabajando ahora, del cambio de estado. Claro, porque acá ¿Es te hace cierto? Entonces, realmente pensar que estoy entrando bajo tierra. Si no, no lo exacto, pensás nunca. exacto, sí, tal cual. Sí. Entonces, ese cambio de estado hay que provocarlo, ¿no? Con la arquitectura al final, ¿no? Y eso es bonito al final. Es lo que hablábamos de cuáles son esas operaciones de arquitectura que hacen que el proyecto sea relevante o que quede como en un estado plano, ¿no? Claro, Mm. claro, porque si no, estarías como bajando, bajando, y bueno, en realidad no estoy bajando, estoy al mismo nivel, pero al atravesar por ese momento
acá, ¿no? Claro, Ahí sí, 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 bueno, ya estoy bajo tierra. exacto, exacto. Y te vas metiendo, pasas ese umbral y entras a este nuevo mundo, en el fondo. ¿No? Bien. ¿Y qué importante es ser creyente para ser una iglesia? ¿Es importante o no? Yo creo que no. Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver más con la espiritualidad, que más que con un ser específico, llámese Dios, llámese Buda, llámese, no sé. Sí, Pero tiene que ver con que uno construye un espacio de intimidad, finalmente, ¿no? bien. Un espacio espiritual. Eh, y al menos yo creo un poco en esa forma de entenderlo, ¿no? Por eso Le Corbusier hizo Ronchamp y le quedó maravilloso. O sea, Porque, él está sí. construyendo un espacio espiritual, más que un espacio para cierta religión, Mm. ¿no? ¿Este sos vos de vuelta? Sí, me usaron de modelo ahí todo el día. No, por eso Estas te preguntaba si era fotos yo creo importante que son ser. Sí. de Sergio Pirrone. Ah, Y hay dos fotógrafos que la fotografaron que son muy buenos. Sergio Pirrone y Cristóbal Palma. bien. Por eso te preguntaba lo de ser creyentes, porque Mm. como que solamente está acá el Cristo, que es un Cristo crucificado sin la cruz, y Sí, afuera hay solamente una cruz, ¿no? claro. Y después no hay ningún símbolo. No, Por eso te preguntaba lo de ser creyente, como que no hay nada de la liturgia católica, ¿no? sí, de hecho fueron las cosas que Incluso el estuvimos viendo, porque altar. el altar lo hizo Vicente, el escultor, de hecho, Por eso tampoco es un altar convencional. Sí. típicamente, claro. Claro, un altar es una pieza escultórica al final. Y de hecho, la, estas 12 episodios, ¿cierto? Que siempre ponen cuadros en las iglesias, Sí, nosotros pusimos unos cubitos con velas. Entonces, eso ¿dónde? representaba en la fachada interior de madera. Eran unos pequeños cubitos donde ellos pueden prender las Ah, velas. Bueno, tienen más que velas, y le pusimos finalmente iluminación, porque si no se iba a quemar. bien. Pero en el fondo uno entiende el concepto y lo formaliza de otra forma, sin tener que necesariamente poner un cuadro de Jesús con los apóstoles, ¿cierto? Qué bueno esto. Qué Sí, linda maravilloso. relación. Sí, es precioso. Además que Co- ese co- cristal, ¿Cómo nació la idea en Cristian te la comentó? De este modo de sí, articulación. ¿Por qué quiso estábamos, hacer? es que fue un concurso que estábamos haciendo yo, con Pablo López, con Jean-Baptiste Bruder, era un suizo que trabajaba en la oficina los tres, y con Cristian. Y la pregunta que nos hicimos para el concurso fue cómo suspender un cubo. Ok. De ahí nace todo, en el fondo. Entonces, ¿cómo suspendemos un cubo íntimo que genere esa intimidad? Y ahí empezamos a trabajar con esta idea del cubo y después dijimos, ya, bueno, ¿cómo apoyamos un cubo que huele, en el fondo? Y ahí aparece la viga, aparece el vacío, y ahí fuimos Bien. trabajando poco a poco con las ideas, en el fondo. Y ahí fuimos desarrollando el concurso, ¿no? ¿Y por qué Eh, pensar en un cubo que vuela y no tipo en una cruz de Lorena? ¿Por qué complicarse la vida? es que yo creo que el fondo es como, yo creo que más que nada era una simplificación de decir, oye, mira, cuál es la forma más pura, más simple, más reconocible? Bueno, el cubo, Bien. listo. Y como forma es bien fuerte. Uno entra a ese espacio, cuando venga a Chile tenemos que visitarlo, te llevo. Es maravilloso, maravilloso. ¿Dónde es? ¿En los Andes? No. En los Andes, sí, sí, es en los Andes. ¿Dónde es? ¿Santa Teresa de los Andes? En Santa Teresa de los Andes, sí. En el ¿Dónde es? monasterio, eso queda hacia camino como hacia Mendoza. ¿Para Mendoza, Argentina? Hacia Mendoza, Argentina, claro. Bien. O sea, ese lado. Ese lado. Que igual queda cerca. Acá de Mendoza son 6 horas en auto. Esto queda 1 hora. ¿Mm? Bien, ahí está. Ahí están las bajadas, ¿te fijas, eh? ¿Y qué es? Hormigón pintado blanco. Hormigón visto. Hormigón visto, sí. No, no es Bueno, blanco. pero. Yo creo que la foto es un poco fuerte, pero es hormigón gris. ¿Es Un gris gris? suave. Es un gris suave, sí. ¿No está coloreado, precoloreado, algo de No, eso? no, está al natural, sí. ¿En serio? ¿Es Sí, vos? sí. Quedó súper bien. Sí.
No, capaz que pusieron, viste que lo puedes teñir, ¿no? Y todo eso artificialmente. Sí, sí, ahora bueno, hoy en día hay tanta cosa. Mira, la escultura de Vicente también aparece ahí. Está muy buena. Es preciosa, ¿no? O sea, es lo que hablábamos recién, cómo transformar en el fondo un púlpito en una escultura, en el fondo, ¿no? Y qué lindo este marco, ¿no? Ese detalle, Como... sí, no, precioso, precioso. Y ahí, se fija, aparecen esas cosas que hemos conversado con Vicente, ¿eh? Y es como la tensión que produce esa pieza abajo eh, te da cuenta del vacío de la pieza, ¿no? Sí, el lugar que Eh, ocupa, ¿no? el lugar que ocupa, claro, exactamente, sí. No, Lo es muy mismo bonito. sucede con el... Ese sí, el altar, con el altar. El altar, que él hizo todo, esa vez, lo concibió como una gran pieza, en el fondo. Ahí Bien. conocí yo a Vicente, de hecho, en Y esa, estos en que son esa obra. como... Son como los No, asientos para los, para los acólitos, se llaman los que están sentados al lado, o no tengo algunos ni monjes. idea. Bueno, yo tampoco sé que Eso, y ya terminamos. ¿Cómo lo tomó el padre? ¿El padre, las monjas y el mal, creyente? ¿Cómo mal, lo tomó esto? mal, muy mal, la Me monja lo imaginaba. tomó Dame muy mal. el almohadón, ¿no? Dame el almohadón. Sí, porque ellos son mucho más tradicionales. Sin embargo, el Bueno, pero administrador y los... pero votaron el concurso, ¿no? Sí, pero ganó la visión mucho más clara de los propietarios, de los dueños, del administrador, que de una monja. La monja era una monja española más encima, que era, uff, que le Uh, hizo la vida nos hizo la vida imposible, ¿no? con el Nosotros, abanico. no, le ponía árboles adelante para que no se viera. ¿Árboles? A ese nivel de locura, ¿no? ¿Pero árboles dónde? ¿Abajo o arriba? En la fachada. Entonces, cuando ya se hizo la obra, ella fue y mandó poner puros cipreses para que no se viera la obra. Entonces Y, era ese juego como un poco de película en realidad. claro, ¿y dónde están los cipreses ahora? No, ya no están, porque los puso y obviamente que se fue y lo sacaron, ¿no? Ah, Pero ok. era como su forma de rechazo a esta arquitectura moderna, ¿no? En un Wow, qué lugar que, fuerte. no, sí fue bien, bien curioso, sí. Estos, Pero nada, capaz que es conocía. parte de los procesos de Bien. no sé, todo Claro, con porque estas el cosas. ciprés mucha raíz, ¿no? Profunda. Viste que mueren cortos y no pueden, ¿no? La Sí, raíz llegar sí, abajo. exacto, exacto, sí. Mira, y vos justo hablabas mucho de Sumtor y no sé Sí, por qué, mira, tenés te la pusieron al lado el mira, Google, ¿viste? Está todo conectado por algo. por Sí, algo. Y por ¿cierto? último, ¿qué hablaste, me lo mencionaste varias veces a Sumtor? ¿Qué te parecen estas capillas de Sumtor? No, Por último. eh, o sea, yo me encuentro fascinante, o sea, en el fondo es una pieza muy reconocible y que tiene un interior muy fuerte, ¿no? De hecho, hay una, no sé si es esa, pero hay una que lo hizo con madera quemada y tiene unos brillos, una sensibilidad Esta impresionante. es. La del campus, la de Eso, Klaus, esta. eso, ¿ah? Claro, entonces, mira esa imagen. O sea, si es que uno ve eso, uno realmente entiende que hay una espacialidad que tiene que ver con algo espiritual, que tiene que ver con algo en esa línea y no necesariamente con un Dios X, en el fondo, ¿no? No, ahí están. Sí, es fascinante, yo encuentro. Y muchos chilenos me hablaron de la iglesia de los benedictos, Benedictino, sí, que está ahí en Santiago, sí, benedictinos, que está ahí en benedictino, Santiago. sí, ¿La tomaron de ejemplo o como, no de ejemplo, sino de sí. referencia Es que con los Andes? no, no tanto, no tanto. Pero es que la capilla del benedictino es una referencia siempre. Está presente en todos los Porque, proyectos, en general. ¿Ah? Porque porque claro, también, ¿no? El espacio sacro no tiene elementos católicos tampoco. El Cristo está ausente, está la cruz, exacto, ¿no? exacto. Hay Históricamente una el virgen Cristo en la se hace entrada, con... sí, el Cristo se forma por la luz. No, la iglesia se forma por la luz y está el Cristo solo. exacto, sí. Por eso, No, esa, ¿qué es que hubo? ¿Qué hubo en la presencia?
No, ¿Qué presencia o hubo? sea, es como te digo, mira, en Chile hay como dos o tres obras que están presentes constantemente en la arquitectura chilena, te diría, ¿no? Una es los benedictinos, por varias cosas. Primero, por las formas puras. Segundo, por la inteligencia del proyecto, que es a partir de dos Esta es, cubos. ¿no? Esa, Bueno, el tuyo es el de ustedes es un cubo y estos son dos, ¿no? También. exacto, son dos cubos que forman un cubo. Entonces, ellos tenían, y ahí es lo que te decía yo, que nace de una pregunta, porque los cubos no son al azar. En el fondo, ahí el padre Martín Correa, con Gabriel Guarda, lo que hacen para este concurso es decir, ¿cómo podemos? Porque el encargo era, están los fieles que vienen desde afuera y están los monjes que están en el monasterio. Entonces tienen que hacer que la capilla funcione en ambas situaciones, con los fieles y los Acá está, ¿no? monjes. Exacto. Un O, cuadrado y el otro, claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ponen el altar al medio y ¿Sí? hacen dos cubos y en la mitad ponen el altar. Entonces el altar funciona para ambos lados. Allá, allá. Y esa es la inteligencia que del proyecto, en el fondo. Esa es como la fuerza. Y uno, de nuevo, bueno, hay varias cosas que tienes razón, hay varias cosas que se empiezan a repetir en la capilla de auto. Esta lógica de la procesión también, que uno entra por una rampa al revés, uno sube y se encuentra con esta virgen, y la virgen es como un objeto que te gira, Esta, ¿no? esa. Te encuentras con esa virgen, te gira esa virgen y te enfrenta directamente en la diagonal del cubo, que es totalmente poco convencional, ¿cierto? Eh, Te enfrenta a este cubo de luz, ¿no? Esa obra es fascinante, ¿eh? Una maravilla. Claro, es verdad. No, el Jesús te lo hace te la hace la luz, porque Claro, Jesús es luz, teóricamente, exacto, y claro. te lo hace y te lo hace, y te Y lo te hace lo la hacen, luz. claro, Y entonces, cada uno con la luz imagina al Jesús crucificado. claro, exacto. Y Eh, bueno, dentro de las obras que te decía yo, esta una, a mi juicio, la otra es la CEPAL, de Emile Duarte, que es un el edificio edificio de la ONU, ¿no? exacto, sí, que también es un edificio que estructuralmente es muy interesante, ¿no? Que está colgado. Entonces libera todos unos patios muy bonitos. Y también es CEPAU es, ¿no? referente, CEPAU. ¿ah? CEPAU. Es de Emil Duarte. No, pero es CPAU, ¿no? Ah, CEPAL, Ah, CEPAL. CEPAL, CEPAL. Acá está. Sí, es precioso este edificio. Teóricamente ya me van a llenar, ya me van a llevar como 15. Si todos los chilenos que me prometen que me van a llevar acá, vamos a hacer como vamos a tener que alquilar un colectivo Sí, escolar para llevarme. allá nos vamos todos juntos, más que nos conocemos entre todos. De hecho, vi la entrevista del otro día de Nicolás, el Río, muy bonita. Vi la de Benja Portó, la de Stefano Rola, Así que, así que si todos, puros buenos cuando llego arquitectos, digamos. si llego a Santiago y todos me prometen, todos van a tener que alquilar un colectivo, Un un bus. bus, Nos vamos a ir a un bus de fiesta ahí, a ver las obras. un Mira, bus, esa imagen es muy bonita, ¿te fijas? es precioso. Sí, es una gran viga Es, colgada en el fondo y está. deja pasar por abajo con cuatro patios. No, es una maravilla. Ahora, y como te digo, es un referente súper importante, inconsciente, te diría, de la arquitectura Acá está chilena. Ron Chance. Sí, hay mucho Ronchamp, eh, hay mucho Le Corbusier en esta obra, y hay mucho Mies también en esta obra. ¿A dónde? No, no lo veo a mí ese acá. ¿Dónde está? Es que abajo, cuando tú te metes abajo, Ok. ahí, bueno, es que no sé si hay una foto mejor, pero abajo tiene una horizontalidad miesiana, pero preciosa. No tiene nada que ver Bien. con claro, esa imagen, mira la forma del edificio. Sí, ahí Eh, sí. En la forma, ¿no? claro, y te metes por abajo y ves una horizontal que no la tienen las obras de Le Corbusier. Las obras de Le Corbusier No, no tienen no. ese espacio horizontal tan fuerte, sino más bien es mucho más Claro, de interacción de espacio. Mies Ese es esto agarra y corbusiano total. te lo agarra así, te lo saca. Tac, te lo Sí, saca y te lo totalmente, tira. claro, sí. O lo hunde con un dedo.
No, yo me imagino, viste que yo siempre digo que las cosas las cosas, los objetos de Le Corbusier, digo, de Mies vos los sacás así, ¿no? Como que los sacás y no te llevas tierra. En cambio, Claro, Le Corbusier es como que tenés que arrancarlo, ¿viste? Para que sí, pues, salgan de la sí, tierra. exactamente, sí. Bueno, lo que es un poco lo que decías tú de la arquitectura romana versus la arquitectura japonesa. Eh, Claro. Mies sería como el japonés y Corbusier Mirá como qué más el bonito que romano. es esto. No, o sea, una maravilla. Esa obra es muy, muy, muy completa y Aparte, compleja. te da la sensación que es como esta masa a filo, ¿viste? Parece Claro. como que está ahí y se Sí, puede desaparecer y subir, ¿no? Y estos son sí, como el sostén, ¿no? Pero que está ahí sostenes, como sí, que puede flotar, ¿no? claro. Bueno, es como la obra de Álvaro Siza en Portugal, ¿no? El Sí. pabellón de Álvaro Siza, que es una losa fina, ¿cierto? Que cuelga ahí, que cae por su propio peso. Eh, Bueno, otro, ¿no? Vos si querés independizar la obra de Álvaro Siza del territorio, te vas a llevar con vos la mitad del territorio. Vas a echar claro, tierra, árboles, de todo. de Porque todo, sí. no lo Muy, podés sacar. no, En cambio, no. sacás la ópera de Kuljas y la sacás limpia, ¿no? Es Sí, como, pues, sí, sí, es verdad. ¿no? Sí, La biblioteca de Seattle, qué sé yo, la sacás, claro, claro. la sacás Agarra pulcra. la estructura y te la puedes poner a cualquier lado. Sí, Sí, exacto. no, bueno, así son los nórdicos, ¿no? Los europeos nórdicos, son limpios, ¿no? Son limpios El totalmente. Mediterráneo es sucio, ¿no? Como nosotros. Sí, claro, sí. Y los latinos peor todavía. Claro, bueno, el Mediterráneo es latino, ¿no? Claro, bueno, sí, Pero sí, sí, somos todos latinos. Así que claro. bueno, ¿cómo termina tu día de hoy? Mi día de hoy termina con una junta en mi casa, eh, con amigos, mi polola, Bien. guitarras, ¿Escuchar música. tango o no? No, más que he escuchado más música, más rock y eso. Sí. Contemporánea. Seguramente vamos a terminar tocando canciones y riéndonos y pasándolo bien. Así Acá que invitado para la próxima cuando dale. quieras. Y bueno, lo básico acá, si tocas la guitarra, solamente vas a tocar una canción de Cherry García, ¿no? Toda Sí, esta no, cuestión acá, setentosa. sí. En Chile, ¿cuál sería lo obvio? ¿Viste la película obvia, la canción? ¿Cuál sería el momento de la guitarra obvio Eh, chileno? sería como la Violeta Parra, por así decirlo. Bien. Sí, la ¿Nuestro Violeta Charly Parra García y más, y o más, y más Cherry? nuevo, no sé, los tres, como que va por ahí un poco la música. Pero acá somos muy fan de la música argentina, o sea, la música argentina pegó muy fuerte acá. ¿Pero Muy, qué? muy ¿Soda fuerte. Stereo o Cherry García? ¿O Fito Páez? Charlie, Soda, Fito, ahora que está de moda Fito con el documental ese que hicieron que está muy bueno. Ah, la de Netflix, la serie, ¿la Sí, viste? sí, la vi, estaba buenísima. No cachaba la historia tan intensa que tenía, No, pero no muy la vi buena. todavía. Lo No, único que bueno, me gusta es que es acerca del amor después del amor, que me parece que es lo mejor que hizo él. sí, sí, de hecho, sí, sí. Pero es muy Eh, bonito como la historia con Charlie. Es bien fascinante la relación que empiezan a ver ahí. Eh, Amigos. La que se enojó fue Fabiana Cantilo, Vayan a porque cantar. Fabiana Cantilo, Ah, metí ahí. a mí me encanta Fabiana Cantilo, aparte me parece un ser increíble, Sí, pero se enojó porque dice que la dejan como vista como que estaba enamorada de las dos, algo así. sí, Y es, sí. y ella dice, no, yo siempre fui una mujer Fui libre, libre, tipo, fui libre. yo Sí, estaba con, mi vida no eran ellos dos nada más, claro, como sí, diciendo, era peor aún, ¿no? Tipo, viste, sí, como, claro. Sí, puede ser, mejor- puede ser. Puede ser. salió como diciendo eso, ¿no? Yo tenía una vida además de Charlie y Fito, y Claro, contestó. claro. No, sí, sí, Eh, tal cual. Es que en la serie efectivamente la ponen como la amante, por así decir, de los dos. A pesar de que claro, canta y todo, pero ella es era mucho la más que. corista de los dos. Sí, Ella misma dice, además de ser la corista de ellos dos, tenía sí, una vida, pero puso. ella, uno podría hacerle una serie a ella y sería igual de Sí, potente. Sí, no. sería Bueno, brillante. claro. Y por ejemplo, Spinetta también, Spinetta se escucha mucho acá.
Dame vos. Sí. Lo que no se Porque escucha, Spinetta es más porteño. sí, Es más como muy local. lo que no se escucha, pero sí, pero que siempre cuando uno va a Argentina, Mendoza o a Buenos Aires, o, o habla con los amigos argentinos, son los redonditos de ricota. Pero acá ¿Te no se gustan escuchó también? mucho. No, Ah, no se ¿no? escuchaba, no, era muy, muy argentino. Entonces uno iba para allá, no conocía a los argentinos, los redonditos, y vamos para allá, y que el Redondito. concierto, y era una locura la cuestión. Patricio Rey. Patricio Arcar. Eh, Así que, Eh, pero bien, pues. es la del gato, ¿no? El rock del El, gato. O es el el del gato. otro. No sé, Sí, ¿no? yo Es no los ella. conozco tanto, pero sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en Nada, cualquier pues, a ti. momento. Un gusto más conocerte y ya haremos la visita Con con el todo, bus. con Ah, el sí, bus. seguramente. Así que Chao, nada, hasta la invitado próxima. acá, cuando llegues acá, cualquier cosa ya sabes que tienes tu casa. Dale, muchas gracias. Nos Dale, vemos. Chau, chau. listo. Saludos, Listo. gracias. Chao. Chao, chao.